Estamos de vuelta con Edesur en la radio. Señoras y señores, estamos de regreso con Edesur en la radio. Así es, hasta nuestro invitado ya sabe, ¿verdad? Bueno, ensayó. En la pausa lo entrenamos. Señoras y señores, tenemos con nosotros al ingeniero René Lasala. Buenas tardes, don René, bienvenidos a Edesur en la radio. Muy buenas tardes, para mí es un placer inmenso estar por acá. Me siento rejuvenecido en esta cabina. Gente jóvenes, damas hermosas también. Y veo este espíritu joven, rebosante en esta cabina, me encanta. Realmente eso indica que Edesur Dominicana es energía positiva para ti. Aquí se siente ese espíritu y también es un tanto refrescante este programa, sobre todo por las orientaciones que va llevando a la ciudadanía. Es muy importante porque en función de la orientación también vamos a tener un mejor uso de la energía. Excelente, excelente. Bueno, pues yo sé que mis compañeras y yo, tanto como los radioescuchas, estamos ansiosos por abordar estos temas. Creación de suministros. Vamos primero a comenzar con esta, ¿verdad? Creación de suministros para proyectos de media tensión. Explíquenos un poco en qué consiste eso, a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Sí, bien. Realmente a lo que nos vamos a referir en esta tarde es a la creación de las condiciones para que el usuario pueda recibir energía eléctrica en su casa. Okay. Pero el usuario normalmente lo que recibe es energía en baja tensión. Sin embargo, toda baja tensión ha partido primero de una media tensión, que es la que proveemos nosotros a través de la red de distribución. Ahora, en este caso nos vamos a enfocar en justamente cuáles son esas condiciones que se dan para que haya que instalar un dispositivo que permita bajar desde esa media tensión de que es 12.470 voltios, 7.200 usualmente que utilizamos acá en el sur Dominicana. También tenemos una media tensión de 34.5 voltios, pero fundamentalmente en la ciudad tenemos la media tensión de 12.470 voltios, 7.200 voltios. Cuando ustedes chequean las redes aéreas de distribución, observan que normalmente hay 4 conductores. Entonces ahí viajan normalmente en esa terna que se forma las 3 fases más un neutro. Y por eso hay normalmente 4 conductores. Ahora bien, ¿cuándo se requiere realmente crear, o sea, cuáles son estos elementos que se presentan? Nos vamos a referir especialmente a aquellos usuarios o clientes que requieren la instalación de un transformador, ya sea de tipo monofásico o de tipo trifásico. Entonces, ¿qué se debe dar justamente o qué acontece para que así sea necesario? Bueno, ya de entrada me abordaban rápidamente porque el tema genera mucha inquietud. También la ciudadanía en general desconoce muchos aspectos que son necesarios que vayamos entendiendo para cuando nos informan que debemos pasar por gestión inmobiliaria, así que se llama nuestra área de tramitación de planos para un proyecto de electrificación. Cuando le dicen esto, de una vez como que pegan el grito al cielo. Eso es lo más difícil del mundo. Eso es imposible. Porque de entrada, para esto, hay que cumplir una serie de requisitos que no son del uso ordinario. Aquí debe intervenir un profesional ya, que debe tener la capacidad técnica para poder someter un proyecto eléctrico para esas funciones. Entonces, alguien me preguntaba, pero ¿a partir de cuánto yo necesito esto? ¿Es por capacidad? ¿Es por cantidad de usuarios? Bueno, hay 2 elementos importantes. Por capacidad, evidentemente, a partir de 10 kilowatts, ya pues, un usuario podría tener la necesidad de la instalación de un transformador para su suministro eléctrico. Eso podría ser, no es una condición sine qua non, porque también conocemos a muchos usuarios que ya por discrecionalidad de la misma red de la distribuidora, si tiene la capacidad comercial y es factible el suministro, pues lo puede dar a un poquito más. Pero normalmente a partir de 10 kilowatts es que ya se requieren condiciones para la instalación de un transformador. Normalmente tenemos clientes, ya fuesen residenciales, comerciales, industriales,
que son los que normalmente van a estar requiriendo la instalación de un transformador. Ok, pero entonces para llevarlo por partes, según lo que Sí. nos ha explicado, generalmente a nuestros hogares llega baja tensión. Baja En tensión. esta ocasión, cuando nos referimos a la creación de condiciones, como usted Sí, sí, especificaba, para media tensión. estamos hablando de los Para clientes subir. que necesitan un transformador que son los que consumen media tensión. Exacto. Ok, Bueno, entonces, ajá. todos vamos a consumir de la media tensión, todos. Ok. Entonces, sé que mis compañeras tienen unas preguntas, pero Sí, para que nuestros radioescuchas vayan entendiendo, ¿verdad? Por parte, porque Correcto. es un tema interesante y tiene su nivel de complejidad. Entonces, usted nos mencionaba que para esto debe pasar por el área de gestión inmobiliaria. de gestión Bueno, inmobiliaria. Explícanos los requisitos que necesita un cliente para sí, pasar por allá. Bueno, como le decía anteriormente, normalmente cuando ya un inmueble, o sea, tenemos un edificio de tipo residencial que puede tener más de 3 apartamentos, ya ahí en ese caso se requiere que haya la instalación de un módulo de medición y un transformador. Ese es el requisito fundamental que se da en este caso. Entonces, cuando se le requiere al cliente pasar justamente por la área de tramitación de plano, en este caso que pertenecía anteriormente a grandes clientes y hoy día a gerencia de seguimiento y control de proyectos, es justamente que debe ir con una propuesta eléctrica. Eso es lo primero. Usted va a llevar una propuesta eléctrica para solicitar la factibilidad de suministro y punto de interconexión. Pero, ¿quién lo va a llevar esto? Un ingeniero eléctrico, electromecánico, misión eléctrica, avalado por el CODIA, es decir, que no es cualquier ingeniero eléctrico electromecánico, sino que ya debe estar adscrito al CODIA, estar al día con el pago, o sea, con lo referente al CODIA. Ese es el que va a llevar el proceso de interconexión ante la empresa distribuidora. Ahora bien, ese proyecto que se va a presentar debe contar con la anuencia del cliente. O sea, el cliente es quien va a requerir el servicio. El ingeniero eléctrico, electromecánico, es el peticionario, quien se va a encargar de hacer ese trabajo, ese proceso, hasta lograr la puesta en servicio del suministro. Ahora, eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, debe llegar vía una comunicación con todos los datos tanto del cliente como del ingeniero peticionario, para que esto quede como constancia, porque recuerden que estamos se va a proceder a la aprobación de un proyecto que tiene un carácter técnico legal y ya ese documento va a tener una autoría. Cualquier violación que haya esa autoría, puede haber reclamos, demanda entre las partes. Entonces, para evitar situaciones, primero, que haya un cliente que realmente requiere el servicio y él va a dar todas las generales, ya sea de tipo residencial, que lo requiera, comercial o industrial. Eso es lo primero. La relación cliente-peticionario-empresa debe siempre mantenerse. Y evidentemente ahí vamos a tener la presentación de la propuesta. ¿Qué es la presentación de la propuesta? Ahí va a tener un perfil, evidentemente, de qué es lo que se requiere el servicio, de los puntos, de dónde se va a requerir, hacia dónde va a ir, o sea, de qué parte de nuestra red de distribución se tomaría, ¿verdad?, el suministro o el punto de alimentación, vamos a decir, de interconexión, y hacia dónde se va a utilizar, además con todos los referentes a las cargas que se van a utilizar. O sea que esos son elementos que son fundamentales que se observen, porque si no se cumplen, entonces ya estaríamos violentando, dicho sea de paso, todo esto está resultado. Es decir, no es simplemente porque es un capricho de las sedes, no es de norte, de sur, de este, CPEN, no, eso está por ley establecido. La CIE fiscaliza este proceso, le da seguimiento estricto. ¿Y por qué es necesario hacer esto? Pregunta cualquiera. ¿Por qué tanta complejidad? Señores, estamos hablante de redes eléctricas de media tensión. El peligro aflora por doquier. Entonces, la seguridad ciudadana, la seguridad del servicio está ante todo. ¿Cuál es la misión nuestra? Proteger vidas y bienes. ¿Y cómo lo logramos? Siguiendo una normativa. Y esa normativa, evidentemente, va a tratar o concibe que ese suministro se vaya a crear con condiciones de seguridad tanto del usuario como también de la red eléctrica. Qué bueno que menciona el aspecto de seguridad, René, porque en verdad son requisitos muy técnicos, muy específicos. Obviamente,
implica un costo adicional para el desarrollador de un proyecto y es algo que vemos normalmente en las torres que se van desarrollando. Pero si pudiéramos, yo le voy a leer de nuevo los requisitos punto por punto Sí, para que sí. podamos decir, eso es necesario por esto, Sí. eso es necesario por Sí. esto. Porque quizás si el usuario entiende un poquito más y tengamos en cuenta, esto no le pasa al usuario común, esto le pasa al desarrollador de proyectos inmobiliarios. Si usted va a hacer una torre con más de cuatro clientes, Sí, usted 4. necesita este tipo de cosas. Entonces, el primer requisito es juegos de plano del diseño eléctrico para la interconexión. Claro, eso es lo que usted presenta que requiere hacer. Si usted va a hacer, vamos a decir, esa es la planificación. ¿Qué es lo que yo quiero? Mira, quiero alimentar a 5 clientes a partir de con tal carga. Evidentemente, la empresa debe conocer esto. Esa es su propuesta. Esa la lleva el ingeniero peticionario. Y ese diseño es que te dice dónde están las salidas Es eléctricas, qué cables. no, están cruzando. este diseño es exclusivamente para media tensión. Ok. Ya el diseño que tiene que ver con las salidas residenciales, ese lo maneja el MIBE. O sea, que ya ese es otro detalle. Pero el nuestro es desde la red eléctrica de distribución, donde están esos conductores aéreos que observamos en la vía pública, y los apoyos, que son los postes o apoyos, ¿verdad? Ese diseño va a contemplar desde qué parte se va a tomar de nuestra red, dónde se va a interconectar con nuestra red, hasta el destinatario, hacia el cliente. Mira, se va a tal inmueble, a tal industria, a tal plaza comercial, pues esa ruta es la que se va a definir. Las condiciones técnicas que se requieren las va a definir en esa propuesta el ingeniero peticionario. Y nosotros, como EDESUR, o como empresa distribuidora, vamos a observar si esa propuesta cumple con la normativa ya que tenemos en nuestro país para las instalaciones eléctricas de media tensión. O sea, vamos a ver, bueno, cumple con las normas de diseño y construcción de red de distribución aérea y soterrada. Sí, sí, no. De acuerdo a esto, entonces va a haber las orientaciones, que son correcciones que se van a poner, se van a indicar en esa propuesta. Normalmente la va a indicar el supervisor, no, el técnico, el ingeniero que va a estar validando ese plano, ese diseño, va a ir colocando esas anotaciones de manera tal que esas correcciones se implementen y esa conexión pueda ser segura, esa interconexión pueda ser segura. O sea, eso es lo que se quiere, que la interconexión sea segura, tanto para nosotros como EDE, pero también para el usuario, fundamentalmente. Para los clientes. Claro, para todo el cliente. Porque por eso es que a veces, señor René, vemos que hay edificios donde ocurren accidentes eléctricos por la mala práctica que se realizan. Y por eso es que ustedes en EDESUR tratan de que eso no suceda en esos edificios que se construyen. Correcto, miren, antes que se sea leyendo los requisitos, en el día a día me corresponde tratar muchos temas que están relacionados justamente con quejas de desarrolladores, de peticionarios, ¿por qué me están rechazando esto? Que yo entiendo que sí, que no. Bueno, ahí entramos en el debate. Y hay una parte que a veces al peticionario y al mismo cliente se le hace como muy difícil entender. Porque ustedes no quieren permitir redes eléctricas aéreas dentro de la propiedad. Sí, es que una red eléctrica aérea dentro de la propiedad, si no está en una vía pública, es un peligro. Claro. Es un peligro. Usted hoy no lo ve así. Mira, tú me estás rechazando esto porque ese terreno es mío, lo compré yo ahora. Ah, perfecto, muy bien, es su propiedad, pero yo tengo que preservar las vidas y bienes de quienes pueden estar debajo de esa red. Imagínese que a alguien se le ocurra hacer un parqueo y está justamente debajo de esa línea aérea. Por eso que los requerimos que esté en la vía pública. Porque a nadie se le va a ocurrir hacer un parqueo en una vía pública, ¿verdad que no? No, Claro que claro. no. Entonces, por eso, señores, esas son de las pequeñeces que con las que nos encontramos normalmente. Si eso es mío, ¿por qué no me lo permiten? Porque hay normativas que observar. Claro. Por eso es Y realmente. de ahí la importancia, perdóname Jorge, Adelante. de que las personas al momento de adquirir una propiedad en la zona urbana hagan las preguntas necesarias. Porque Claro. a veces nos llega en redes queja de alguien que dice, no, que EDESUR no me quiere instalar el servicio, pero es porque
el proyecto donde tú estás está en un proceso, porque yo no te puedo poner un contador, porque a tu edificio lo que le corresponde es un panel y un transformador. Entonces la gente dice, no, que de sur me le está poniendo en China, pero es porque tal vez quien tiene que hacer el proceso no está siendo honesto, de mira, es que yo tengo algo que arreglar para que te den el servicio. Sí, Sí, me correcto. llamó mucho la atención, don René. Quizá lo vamos a ver a detalle ahora como requisito. Quiero decirlo como parte del requisito y Sí. comentar también un caso que conozco Sí. para ver si tiene que ver directamente con esto. Usted mencionaba ahorita que tiene que ser un ingeniero certificado por el CODIA. Así es. Es decir, que no es cualquier ingeniero eléctrico, sino un ingeniero eléctrico Correcto. que esté certificado por el colegio correspondiente. Me gusta esa parte, ahora lo vemos a detalle. Pero antes, una duda. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una torre que se levantó donde pasaba un cable me parece, sí, un cable de media tensión. Ajá. Entonces, cuando sucede eso, que el cable pasa muy cerca de esa torre, le corresponde, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Mire, ahí- ¿Le corresponde de su, le corresponde al propietario? Porque entonces, o si el cable se pasa después que la construcción está, ¿cómo es la cosa, don Sí, René? sí, ese es un tema de debate diario, Ajá. que es el tema de los retranqueos, que es justamente así como le llamamos a la readecuación necesaria para una implementación determinada. Lo cierto es que las ciudades tienen una planificación. Las redes eléctricas también corresponden a una planificación. En estas redes eléctricas se concibe de que los apoyos o postes eléctricos estén en los linderos de la propiedad, de manera tal que no entorpezcan cualquier acceso a una edificación, y también que estén en la vía pública. Y también, o sea, estén en la vía pública y no van a estar pegaditas del lindero, ya de lo que sería la parte que pertenecería al espacio privado. Si una torre está muy pegada, como usted dice, es porque normalmente ahí no se ha respetado posiblemente el espacio necesario. Es decir, debe haber una distancia mínima desde la vía pública hacia donde comienza a levantarse la infraestructura. Pero ese no es el tema del debate ahora mismo, sino Ok. qué hacer realmente en estos casos cuando se dan. Normalmente lo que observamos es lo siguiente. Si usted requiere el traslado de la línea porque lo quiere más bonito, o sea, si está preservado la Lo quiere seguridad, más bonito. sí, no, porque eso se da por porque le estética, daña la fachada. entonces usted normalmente costea su propuesta. Esta es una propuesta de Ciudad Dominicana de Retranquil, costea como tal. Pero normalmente donde se ve claramente que puede ser afectado el inmueble por la razón que fuere, entonces también nosotros tenemos que intervenir como empresa porque podemos compartir responsabilidades. Sí. Si un inmueble por alguna razón que conozco, por ejemplo, casos Ujú. de inmuebles que penetraron a la vía pública y se pegaron mucho también a la red eléctrica de media tensión, entonces ya hay un asunto que es de seguridad. Entonces ahí Eso le iba a decir, intervenimos, no es de sobre todo seguridad, por intervenimos. Entonces, lo que tratamos es de mediar Ok. normalmente con el cliente, mira, vamos a hacer esto. Pero de todas maneras, si no, ya por nuestra responsabilidad tenemos que actuar. Porque la vida, la seguridad del ciudadano para nosotros cuenta más que todo. Y más en esta administración que es muy enfocada justamente al servicio y a la seguridad ciudadana. O sea que normalmente esas responsabilidades las compartimos, si es necesario las asumimos, como no, hay muchos casos que las asumimos de manera directa, si hay algo que está afectando un acceso o sea, un parqueo, pues también uno observa esos casos que se van dando. Pero no hay una negativa, no hay un elemento de que sea recalcitrante, que no se puede, no. Allá estamos para la vía de entendimiento, para buscar soluciones. Ok, muy bien. Así Natalie. es. Don René, y revisando aquí toda esta información que tiene que ver con los requisitos, Ujú. tanto para sometimiento, revisión y aprobación de planos, vemos que es todo un proceso y que como debe ser sigue un orden, o sea, Sí, hay tiene 4 varias pasos. etapas Sí, 4. y cada etapa tiene sus requisitos propios de esa etapa y que el cliente debe solicitar en ese orden y debe cumplir con esto. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de cuáles son esas 4 etapas. Sí, lo primero es que hay que solicitar cuando se llega ya al área de gestión inmobiliaria. Los técnicos inmobiliarios van a recibir al cliente con la propuesta, con la comunicación del lugar, ya del cliente. Y esa es la primera parte. Y evidentemente hay un costo financiero asociado a esto. Si la solicitud es menor a 300 kVA, entonces hay un costo de 4,000 pesos para el sometimiento, se llama así. Y si es mayor a 3,000 kVA, a 300 kVA,
de 8.700. Pero en la primera etapa que se destaca en la resolución se llama factibilidad de suministro y punto de interconexión, que esa es una parte que correspondería a lo que es el área de estudio de la red. ¿Por qué es necesario esto? Nuestra empresa va a enviar esa propuesta que llevamos a lo que se llama estudio de la red, porque debemos determinar si tenemos las condiciones para brindar el servicio tal cual se está solicitando, o si hay que crear condiciones también de readecuación de la red para poder brindar el servicio. El servicio no se niega, que se entienda esto claramente. Lo que se recomienda en este estudio es crear condiciones si no la tenemos. O sea, hay que reconductar, hay que actualizar o hay que mejorar la red para poder servir la capacidad solicitada. Es el primer requisito, y es un requisito que viene ya incluso por la misma fiscalización que establece la CIE, y es un requisito también nuestro porque las redes eléctricas son dinámicas. Hoy puedo tener una edificación, mañana no la puedo tener un usuario, mañana no. Entonces, como hay un movimiento tan dinámico, un comportamiento tan dinámico de la red, es necesario que siempre se evalúe la factibilidad de suministro para dar una respuesta positiva al cliente. ¿Qué se necesita? ¿Qué no se necesita? Esa es la primera etapa. La segunda etapa es que aprobar esa propuesta. Eso es lo que le llaman ya aprobación de planos. Ahí es donde viene ya el validador, o sea, el ingeniero que va a verificar el plano, va a chequear si cumple con la normativa y si cumple con todos los requisitos, o sea, que el diseño está cumpliendo con la normativa de diseño de construcción de redes eléctricas y soterradas, entonces se le da la aprobación. Si no, entonces va a lo que se llama etapa de corrección, que son las indicaciones. Siempre va a haber una primera corrección, o sea, normalmente la resolución contempla dos correcciones que son gratuitas. O sea, primera y segunda corrección, evidentemente, que son justamente para esos detalles de ajuste. Si es necesario más de una segunda corrección para poder aprobar esa propuesta eléctrica, entonces ya el cliente, el peticionario, incurre en el costo de las correcciones necesarias a partir de. Que se entienda también esto, que es necesario, o sea, cuando se indica alguna corrección es porque hay una violación o hay algo que no está cumpliendo con la normativa, que tampoco no es un capricho del validador, es que es necesario para la seguridad de la red eléctrica. Ok, muy bien. Bueno, señores, estamos conversando con el ingeniero René Lasala, él es gerente de seguimiento y control de proyectos de EDESUR Dominicana, conversando sobre la creación de suministros para proyectos de media tensión. Entonces, si tenemos alguna pregunta más sobre este tema, pues la abordamos después de esta pausa, porque cuando regresemos también vamos a abordar el tema de medición neta, para entonces pasar a nuestro siguiente tema que usted nos trae en la tarde de hoy. Continuamos entonces después de la pausa. Esto es EDESUR en la radio. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti. EDESUR trabaja en un ambicioso proyecto que transformará el servicio eléctrico en gran parte de su zona de concesión. EDESUR Dominicana inició su proyecto de construcción y expansión de 12 subestaciones, con el fin de ampliar y fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, como parte del plan de gobierno del presidente Luis Abinader. El proyecto abarca la construcción de subestaciones en el Centro de Operaciones de Herrera, Granito Bojos en Jaina, Mano Guayabo, Arroyo Manzano, entre otras zonas. Además, incluye la rehabilitación de las subestaciones Metropolitana y Arroyo Hondo, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Así, EDESUR reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad del servicio de electricidad que brinda a sus clientes. EDESUR, energía positiva para ti. Estamos de vuelta con EDESUR en la radio. Bienvenidos amigos, estamos de vuelta en EDESUR en la radio. Estamos hablando con el ingeniero René Lasala sobre creación
de condiciones para suministro No, de media tensión. Para los que no somos electricistas, eso quiere decir cuando usted necesita mucha luz y tiene que tener un transformador. Que en términos llanos. Muy llano. Es que suena muy técnico. Entonces, ya habíamos hablado anteriormente de que estas condiciones se dan en proyectos residenciales o industriales que requieren más energía que una casa común. Exacto. Entonces, este proceso se inicia cuando la construcción está terminada, en proceso, o la tengo en plano. ¿Cuándo inicio con Edesur el proceso para poder tenerlo? Cuando el proyecto está en proceso, preferiblemente, porque apenas comenzamos a desarrollar el tema en cuanto a las condiciones, las Es decir, etapas. que usted tiene que venir a otro programa. Claro que sí. Bueno, Ok. Programa completo. Entiendo que sí, porque hay muchas preguntas incluso que podríamos traer del día a día y poder entonces ir respondiendo ese tipo de inquietudes. Entonces, viene la parte justamente, porque decía en proceso, porque esta aprobación tiene un tiempo de caducidad, que es un año. Una vez aprobada la propuesta eléctrica, es un año. Si lo comenzamos en plano, porque es un requisito, ya sabemos que va a pasar luego de un año, esa queda obsoleta y hay que someterlo de nuevo. Nosotros, para que vean cómo somos de Edesur Dominicana, hasta ahora hemos estado trabajando, dándole la mayor facilidad a los peticionarios, de manera tal que este proceso sea lo más rápido posible. Pero eso es lo que establece la resolución. A partir del año de aprobación, ya caduca la propuesta. Si está en proceso, entonces si está muy avanzado el proceso ya de construcción de la red, entonces ya uno toma sus flexibilidades de manera tal que no haya que volver a cero. Entonces, eso es ¿en importante. qué momento pertinente es que el ciudadano que está en construcción debe ir a Lo Edesur? ideal es que debe ir a Edesur ya cuando el proyecto le queden 6, 7 meses para finalización. Sí, porque una red de media tensión se construye en días, en semanas, como mucho. Ok. O sea que no es algo que toma años. Claro, cuando tenga un desarrollador que lo va haciendo por etapa, él va entonces, lo que se hace es un sometimiento general, una etapa general, y luego va haciendo sometimiento por etapa. Entonces así va construyendo y se va interconectando cada una de las etapas. Eso está previsto de esa manera. Como tal. O sea que esa es la parte, lo que sería luego de que se apruebe la propuesta hay que construir. Entonces, justamente la construcción va a requerir una serie de inspecciones. Esto debe ser un requisito fundamental, es que se haga siempre por escrito esas solicitudes y la debe venir de parte normalmente lo hace el ingeniero peticionario que va viviendo todo el proceso de interconexión. Y también hay una parte que es muy importante que no debe pasarse, es que un requisito también es que ese transformador que va a ser interconectado a la red eléctrica de media tensión tiene que ser probado. Debe cumplir con una normativa, entonces ahí viene un requisito fundamental que es la prueba de ese transformador también. Una solicitud que se hace como tal, se envían requisitos técnicos, o sea, las normas, los aspectos técnicos, ¿verdad?, de fabricación del transformador y la garantía que debe ser de 1 año y medio. Okay. Señor María. René, ¿podemos ver cuál es el procedimiento de estas solicitudes en zonas rurales del país, por ejemplo? Es que se da para todo. Eso es igual para todo, no importa dónde esté. Lo que yo creo que la inquietud suya está en los casos de las comunidades y de algunos Lejanas. barrios que tienen ya unos suministros como deteriorados. Que comúnmente Pero- a veces son asentamientos urbanos, que la gente se asienta ahí y luego Sí, pero necesitan- nosotros creamos, entonces, usted está hablando también con la persona idónea para el caso, porque nosotros, no, idónea en el caso, le digo, porque nosotros trabajamos con seguimiento y control de proyectos, entonces también estamos dando seguimiento a lo que son los proyectos que construye Edesur con fondos propios. Entonces, ahí se crean esas condiciones, esas adecuaciones, readecuaciones de las redes eléctricas, pero lo hacemos también a nivel urbano, a nivel rural, no importa en cualquier parte que se requiera, para que también se presten las condiciones técnicas del lugar. Y así se normaliza ese suministro. Y a propósito, me surge una inquietud de que usted dice esto. Las personas que están en las provincias más lejanas de nuestra área de concesión, entonces deben ir a la sede central No. o tienen que Pero depositar. esa pregunta es de oro, déjeme decirle, porque eso no puede faltar, es verdad, porque ya Vamos a ver. estamos confundiendo al público. Entonces. Todos deben venir a Santo Domingo, que es la sede central. No, en las provincias tenemos sectores en el sur dominicana que son gerencias operativas. Los sectores operativos tenemos en San Juan de la Maguana, para la Elías Piña y San Juan. Ahí tenemos cubierto eso. Barahona, Pedernales y Barahona. Neiva
que es para Independencia de Bauruco, Asua, para Asua solamente, San Cristóbal, Baní, que tiene que ver con Baní, con Peravia y San José de Ocoa, San Cristóbal, que tiene que abarcar a San Cristóbal justamente, Villa Altagracia, que va a operar en la zona de Villa Altagracia, toda esta parte acá, Santo Domingo Noroeste, que ya venimos ya el centro acá, que va a abarcar parte de Jaina, en la zona de Ato Nuevo, por esos lados, los Alcarrizos, una parte, otra parte de Villa Altagracia, el Santo Domingo Norte, que está por la parte de Arroyo Hondo, toda esa zona por acá, el Distrito Sur, que el Distrito Norte era ese, el Distrito Sur, que es la que está acá donde estamos nosotros, toda la zona del Naco, Piantini, toda esta zona por acá. O sea que tenemos 10 sectores para estas funciones. Don René, usted como especialista del área, yo no quiero que se me acabe este programa sin que abordemos por lo menos estos 5 minutos que nos quedan un poquito de lo que es medición neta. ¿Cuáles son sus incidencias? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Cómo se solicita? Se habla mucho últimamente de esto. Explíquenos un poquito de medición neta. El tema es largo también. Le vamos a invitar a otro programa, pero háblenos un poquito. Para hablar de medición neta especialmente. Denos una pincelada. Normalmente es un cliente muy activo, el de medición neta. Tenemos más de 130 solicitudes mensuales de ingreso al programa de medición neta. Es decir, ya la mayoría sabe que es lo que es medición neta, que es este programa dirigido a aquellos clientes que requieren interconectarse a nuestras redes utilizando generadores de tipo proveniente de fuentes renovables. Es decir, que todo el que autogenere utilizando fuentes de energías renovables, pues ya va a pasar a solicitar, puede solicitar ingresar a este programa. Ok, esto quiere decir, autogeneradores quiere decir como paneles solares. Ahí están entonces las fuentes de energías renovables, energía solar, o sea, paneles solares, fotovoltaico, que es el que mayormente solicita, pero podría haber alguien que utilice biomasa, podría también autogenerar con biomasa o generar con biomasa, con hidráulica, o sea, a partir del agua, del viento, de cualquier fuente de energía renovable. Todo ese cliente que requiera ser interconectado a la red de media tensión, pues entraría a través de este programa. Ok, entonces ahí hemos escuchado una pincelada. Señores, vamos a solicitarle a la producción que nos dedique otro programa con relación a este tema de medición neta y la creación de estos suministros. Así que vamos a pedirle, ¿verdad?, que nos permitan otro programa con el ingeniero René Lazala, quien es gerente de seguimiento y control de proyectos desde Sur Dominicana. Tenemos que despedir este programa, señores. Nos hemos quedado con más expectativas de conocer, porque es que estamos hablando con un especialista. Usted es un académico, don René. Y faltaron muchos temas por tocar. A ver, entonces tenemos que despedir, chicas. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar ahí pendientes de este tema tan técnico, pero que nos interesa tanto. Así que hasta el próximo sábado para todos. Bueno, así despedimos entonces. Esto es El Sur en la Radio. Hasta Bye, una bye. próxima. Muchas gracias. Escuchas CDN Radio.